Creemos firmemente en condenar la intolerancia, rechazar el fanatismo y toda clase de violencia, porque son contrarios a la razón y denigrantes para todos. Por eso continuamos haciendo Escuadra y Compás. Bueno, por eso continuamos haciendo Escuadra y Compás, como decía el separador, y de la realidad actual de las elecciones de Estados Unidos queremos pasar a la realidad histórica de los Estados Unidos, porque tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el programa anterior. Los orígenes de los Estados Unidos están íntimamente ligados a los orígenes de la masonería, que como recordamos en el programa pasado, en la emisión pasada, la primer gran logia del mundo es la Gran Logia de Inglaterra, que nace en 1717 y pocos años después nace la de Francia, que son las dos primeras y las dos más tradicionales del mundo, una de características promonárquicas, la inglesa, y otra republicana, la francesa. Pero concretamente, a partir de la colonización de los Estados Unidos por parte de Inglaterra, muchísimos masones llegaron, sobre todo en logias militares, es decir, eran soldados, oficiales, pertenecientes a las Fuerzas Armadas británicas, que formaban logias militares y funcionaban como dentro de la masonería de manera regular, pero sin territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Una logia en general, aquí en Argentina está la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones, tiene jurisdicción ¿dónde? Sobre Argentina. Después habrá logias que tengan jurisdicción sobre Buenos Aires, sobre Mendoza, etcétera, etcétera. Pero en las logias militares inglesas no tenían jurisdicción. Allí donde iban los miembros se iban trasladando. Y esto dejó una huella muy importante con las banderas de libertad, igualdad y fraternidad de las revoluciones burguesas de Inglaterra en 1650, de la Revolución Francesa en 1789. Dejó una huella muy importante en toda la ideología que primó en la Revolución de Independencia de Estados Unidos, que yo creo que a veces cuando hablamos de la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, como las grandes emergentes de la burguesía, las grandes revoluciones burguesas, también tendríamos que incluir la Revolución de la Independencia estadounidense. Y paso a leerles de una página llamada Museo Virtual, Historia de la Masonería, los orígenes de la masonería en los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense hasta dónde se remonta esto, antes de que se fundara la Gran Logia de Inglaterra. El primer masón conocido en la historia de Estados Unidos fue John Skene, que había ingresado a la logia número 1 de Aberdeen, en Escocia, en 1682. Ese mismo año emigró a Estados Unidos, que todavía no se llamaba Estados Unidos, a las colonias de América del Norte, y se instaló en Burlington, en el estado de Nueva Jersey, del que, no sé si apoyado por otros masones o simplemente como fruto de su inquietud personal, llegaría a ser vicegobernador del estado en 1685 y hasta su muerte en 1690. Cuentan en esta página de internet que el primer masón nacido en Estados Unidos fue Jonathan Belcher, natural de Boston, Boston seguramente el estado más británico, más inglés de Estados Unidos, que nació en 1681, es decir, apenas un año antes de que llegara Skene, que era el primer masón que funcionó como tal. Era natural de Boston y durante una estancia en Londres se afilió a una logia masónica. Esto fue en 1704. Luego fue, ya de regreso en las colonias de América del Norte, fue gobernador colonial de Massachusetts, de New Hampshire, y con el paso del tiempo otros masones fueron emigrando a Norteamérica, y en Massachusetts y Pensilvania dispusieron de las primeras logias masónicas. Es muy extensa toda la nota, finalmente termina derivando en George Washington, que Washington fue el primer presidente estadounidense y un hombre masón, presidía logias masónicas. Es larga la nota en sí misma y no deja de sorprendernos algunas cosas de las que vemos. Por ejemplo, en la Declaración de la Independencia estadounidense figuran al pie, como figuraban también en la nuestra, en el Congreso de Tucumán, 56 firmas. 9 de ellas corresponden a masones comprobados y otros 23
corresponden a gente que se cree que fueron masones, pero por el secretismo de la época y porque los masones no dejaban archivos que pudieran ser, por lo menos en aquella época, hoy creo que ya esto cambió, que no dejaban archivos que pudieran ser registrados. Bueno, otros 23 se supone que también lo eran, por lo tanto llegaban a ser 23 más 9, 32, si la cuenta no me da mal, 32 de 56, amplia mayoría, y entre ellos, por ejemplo, estaba Benjamin Franklin, uno de los masones más conocidos de aquella época en los Estados Unidos. Hay datos realmente que son muy curiosos. Obviamente la nota se va expandiendo por toda la historia estadounidense. Está también el primer masón afroamericano, yo diría, para hacerlo más común y decirlo como lo decimos nosotros, que no tenemos esas prohibiciones que tienen ellos, el primer masón negro. Mi Dios, usaste la palabra con N. Sí, señor. Si allá no se puede decir, tiene que decir afroamericano porque está considerado una agresión, un delito, salvo que lo diga un negro. Te voy a contar que me ha pasado. Yo trabajé un tiempo en una compañía norteamericana en Estados Unidos y no me pasó con un norteamericano, por suerte, me pasó con un colombiano, que trabajamos compañeros durante 15 días muy bien, hicimos una buena amistad, y un día limpiando el lugar de trabajo, le digo, che, negro, ¿me pasás tal cosa? No te puedo explicar la cara que me puso. Claro, ya me di cuenta, como un insulto. Pero cuando le vi la cara me di cuenta que la había embarrado. Hasta es cariñoso acá. Acá podés ser rubio de ojos celestes y te van a decir negro igual. No hay una cuestión peyorativa en el decir negro, pero parece en Estados Unidos es completamente violento. Dijiste eso y es acusación directa de discriminación. Sí. Bueno, te decía, el primer afroamericano, hombre de color, negro, como le quieran llamar, fue Prince Hall. Mira, se llama Prince como se llamaba Prince el cantante. Prince Hall, que formó la primera logia de hombres de color. Al parecer, la logia nació en Barbados, en las Antillas, y se fueron trasladando a los Estados Unidos. No explica acá si Hall era esclavo. En aquella época los negros en general eran esclavos, y si es esclavo realmente es un poco complicado pensar que sea un hombre, como dice la masonería, hombre libre, ¿no? y de buenas costumbres. Pero bueno, evidentemente debía hacerlo porque se formó una logia y está registrado como el primer masón negro. Pero lo que más me sorprende de esta página de internet, estas notas están en muchísimas de las páginas de internet, no es que solamente, no es una exclusiva esta. Ver a George Washington con su mandil masónico, con su collarín masónico, con su símbolo de titular de una logia, bueno, esto es bastante común, esto lo hemos visto muchas veces. Pero, por ejemplo, estoy viendo, y es una novedad para mí, obviamente alguien que sea experto en masonería por ahí lo sabe, pero es una novedad para mí, fotos, porque ya estamos hablando de siglo XX, fotos de el presidente Theodore Roosevelt, un hombre que le gustaba andar a caballo, era cazador, era casi un cowboy en la Casa Blanca. Theodore Roosevelt con su mandil masónico y su collarín. Perteneció a la logia ¿cómo se pronunciará esto? Bueno, la logia número 806 de Nueva York. Después, una foto de otro Roosevelt, que era pariente lejano del anterior, Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos 4 veces, y hay una fotografía acompañado de el alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, y otros masones más, todos con sus paramentos masónicos. Yo la verdad que ignoraba que Roosevelt haya sido. Este es el famoso Roosevelt de los 4 mandatos, el único tipo en la historia de Estados Unidos que fue 4 veces presidente, porque él mismo impulsó la enmienda para que sean 2 mandatos y se vayan a su casa, o sea que es ley que data de 1951, a partir de 1951 no hubo más nadie que pueda tener más de 2 periodos, así que este hombre se transformó en el único norteamericano 4 veces elegido por el voto democrático. Y otra cosa que me llamó la atención es una fotografía de Harry Truman, que fue también presidente de los Estados Unidos. Está posa como gran maestro de la logia Missouri, está junto a 2 compañeros más de logia, y por ejemplo hay una galería de presidentes estadounidenses que fueron masones, que obviamente la encabeza Washington, pero yo la verdad que ignoraba esto. Lyndon Johnson, vicepresidente de Kennedy, que al ser asesinado Kennedy asumió la presidencia y luego fue elegido por un mandato más, fue el que precedió a Richard Nixon.
Lyndon B. Johnson era miembro de la masonería estadounidense, y el último, que por lo menos el último que está mencionado aquí, si hubo otros posteriores no lo sabemos, fue Gerald Ford, el hombre que sucedió a Richard Nixon cuando Nixon renunció en medio del escándalo del Watergate, del espionaje sobre el Partido Demócrata que todos conocemos. Gerald Ford fue también masón, según lo que estamos viendo acá. Realmente son cuestiones que no dejan de sorprendernos. Y obviamente los que hayan visto, le hayan leído a este autor norteamericano, Dan Brown, o hayan visto la película que él realizó, que él dio para el guión su libro, que se llama El símbolo perdido, habrán visto que la ciudad de Washington tiene formatos y señas masónicas,